A country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. In fact, I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now. And I was... Bueno, amigos, ha llegado el día. Trump hizo una declaración que hizo temblar a Bruselas, Berlín y París, o más precisamente a Scholz, Macron y von der Leyen. En apenas 30 segundos, enterró años de propaganda informativa en Europa sobre Rusia. Porque Trump, una vez más, dijo una verdad simple. El conflicto en Europa del Este no comenzó porque Rusia decidiera volverse agresiva de repente, sino porque la OTAN continuó avanzando obstinadamente hacia el este, ignorando las preocupaciones de Moscú. La cita de Trump, que ya ha sido analizada palabra por palabra. No puedo imaginar que un país, estando en el lugar de Rusia, permitiera que este otro país ingresara en la OTAN. Es simplemente imposible. No veo que ningún otro país en la posición de Rusia lo permitiera. Y mucho antes de que comenzara el conflicto, Rusia ya era un país muy fuerte. Y creo que eso es precisamente la razón del conflicto. Fue la administración anterior la que dijo que cierto país podía unirse a la OTAN, y no deberían haberlo dicho. Y en cuanto lo dijeron, inmediatamente declaré que habría conflicto. Tenía razón. Este conflicto nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente en ese momento. Creo que el anterior presidente de EEUU era incompetente, y cuando dijo que cierto país podía unirse a la OTAN, creo que fue muy estúpido de su parte decir algo así. Pensemos en esto. Durante 3 años, los líderes europeos han estado asegurando a sus ciudadanos que Rusia es un país agresivo, que sueña con conquistar Europa y restaurar la URSS. Y aquí llega Trump, que en solo medio minuto tira toda esa narrativa a la basura. ¿No es asombroso? Bueno, por supuesto, hay una cierta ironía en esto. El presidente de Estados Unidos se permite decir más verdades que todo un continente de políticos, quienes durante todo este tiempo creían estar construyendo una visión del mundo convincente para la población. Dios mío, amigos. Pueden imaginarse la cara de Olaf Scholz y Ursula von der Leyen, que llevan 3 años asegurando con espuma en la boca que Putin es el nuevo dictador, que sueña con conquistar Europa, que su objetivo es restaurar la Unión Soviética y apoderarse de los países vecinos. Esta narrativa ha sido la base de toda la política europea en los últimos años, justificando las sanciones, el rechazo del gas ruso y los miles de millones en suministros de armas a un país cuyo nombre todos conocemos. Y ahora, de un solo golpe, en solo 30 segundos, Donald Trump ha tirado a la basura todas estas narrativas europeas. Con palabras de absoluta sencillez, afirmó que a Europa nunca le importaron las preocupaciones de Rusia, que los líderes europeos nunca intentaron tomarse en serio los intereses rusos, que no los respetaron ni los discutieron. Y como se comportaron de esta manera, ahora están cosechando las consecuencias de su propia política. Esta frase ha derrumbado toda la estructura de la Unión Europea construida sobre la retórica antirrusa. Resulta que todas las declaraciones sobre la agresión sin motivo de Rusia eran falsas. Resulta que Europa podría haber evitado el conflicto si hubiera mostrado un poco de flexibilidad diplomática. Resulta que Scholz, von der Leyen y otros políticos europeos llevaron conscientemente a su continente a esta situación, negándose a reconocer que Moscú también tiene sus propios intereses estratégicos. Pero, ¿qué hace la élite europea cuando su mentira queda expuesta? Exacto. Finge que nada ha sucedido. Ursula von der Leyen sigue emitiendo declaraciones sin sentido sobre la lucha por la democracia. Scholz repite como un mantra que Rusia representa una amenaza, y los funcionarios alemanes siguen cerrando los ojos ante la realidad. Scholz, por ejemplo, recientemente, durante una conversación con ciudadanos alemanes, volvió a afirmar que los problemas con la vivienda, los altos precios del alquiler y la construcción de nuevas casas en Alemania son, por supuesto, culpa de Vladimir Putin. ¿Y de quién más podría ser? Solo que hay un pequeño detalle curioso. ¿Quién destruyó los Nord Stream? ¿Acaso fue Putin? No, eso ocurrió en 2021, cuando Scholz estaba de pie junto al expresidente de EEU, escuchando sus amenazas contra la infraestructura crítica de Alemania. Fue entonces cuando comenzó esta aventura energética. Después de eso, Berlín obedientemente se pasó al gas natural licuado estadounidense, que cuesta 3 o 4 veces más que el gas ruso por gasoducto.
Ahora Alemania se ve obligada a comprar recursos energéticos a través de terceros países. Por ejemplo, a la India, que oficialmente vende petróleo indio a Alemania, pero sin especificar que es el mismo petróleo ruso, solo que con una nueva etiqueta y un recargo. Pero si alguien se atreve a hacer una pregunta incómoda sobre los Nord Stream, será inmediatamente acusado de difundir narrativas rusas. Al final, el contribuyente alemán sigue pagando el triple, pero al menos la agenda política se mantiene intacta. Permítanme preguntar, ¿es culpa de Putin que Scholz se haya aliado con los verdes, bajo cuya dirección se cerraron las últimas centrales nucleares de Alemania? ¿Putin ordenó al gobierno alemán destruir su energía barata y estable? No, eso lo hicieron los propios alemanes. O mejor dicho, aquellos a quienes eligieron. Ahora, el empresariado alemán está alarmado. La electricidad es tan cara que las empresas están emigrando en masa a EU y China. Los gigantes industriales están cerrando, los pequeños negocios se declaran en quiebra y la producción está en caída libre. Alemania, que alguna vez fue el motor de la economía europea, se precipita rápidamente hacia la recesión. Pero ningún político admite sus errores. Es mucho más conveniente seguir culpando a Rusia. Y fue Putin quien en 2015 abrió las fronteras de Alemania e invitó al país a millones de migrantes bajo el lema ¿Podemos con ello? La decisión de Angela Merkel de abrir las fronteras a los migrantes no tuvo absolutamente nada que ver con Rusia y fue una medida política interna de Berlín. En aquel entonces, las autoridades alemanas aseguraban a sus ciudadanos que esta política solo traería beneficios. Alemania demostraría su humanismo, recibiría nueva mano de obra y su economía se fortalecería. La realidad resultó estar muy lejos de estos optimistas pronósticos. Alemania se enfrentó a una escasez colosal de viviendas, a un sistema social sobrecargado, a un aumento de la delincuencia y a problemas de integración. Ya pocos años después quedó claro que muchos migrantes no lograron encajar en la sociedad alemana, no encontraron trabajo y quedaron dependientes de la asistencia estatal. Pero Rusia no tuvo ninguna influencia en esa decisión. Es más, Moscú ya en 2015 advertía a Europa que sus imprudentes acciones de política exterior en Oriente Medio y el norte de África les pasarían factura y que los flujos migratorios descontrolados traerían inestabilidad, desde problemas sociales hasta un aumento de la delincuencia. Sin embargo, en aquel entonces Europa prefirió no escuchar los argumentos de Rusia, culpando a Moscú de todos los males, incluso de aquellos que fueron causados únicamente por las decisiones de los políticos europeos. Casi 10 años después del inicio de la crisis migratoria, la situación en Alemania se ha convertido en un tema clave y tenso. Recientemente, en Múnich ocurrió un crimen impactante que sacudió a la sociedad. Aún no se han calmado las discusiones tras lo ocurrido en el mercado navideño, donde un ataque contra ciudadanos inocentes conmocionó a Alemania. Y aunque los políticos piden no sacar conclusiones apresuradas, los alemanes no pueden dejar de notar que estos incidentes se están volviendo demasiado frecuentes. Pero, ¿es Putin el culpable de esto? ¿O son las consecuencias de decisiones tomadas en Berlín hace ya 10 años? Mientras los políticos alemanes se dedican a la demagogia, las calles de sus ciudades se vuelven cada vez más peligrosas. Por supuesto, no es habitual hablar de las verdaderas causas del aumento de la delincuencia en Alemania. Las autoridades intentan por todos los medios evitar relacionar las estadísticas criminales con la política migratoria. ¿Y qué tal nuestro viejo conocido Emmanuel Macron? ¿Sigue en primera línea entre los que, con los ojos encendidos, acusan a Rusia de todos los males de la humanidad? ¿Sigue repitiendo los lemas sobre la derrota estratégica de Rusia? Curioso, considerando que la derrota estratégica parece amenazar más bien a la economía francesa. Inflación, protestas, crisis energética, descontento interno. Pero por supuesto, lo más importante es que la democracia prevalecerá. Sin embargo, cabe destacar la sorprendente constancia de la retórica francesa. Macron, en un momento, llama a negociaciones y al siguiente vuelve a poner en marcha el viejo discurso sobre la amenaza rusa. ¿Flexibilidad política? Tal vez. ¿Incoherencia política? Más probable. Pero recordemos, ¿cuándo exactamente representó Rusia una amenaza para Francia? En 1815, cuando el emperador ruso Alejandro I insistió en preservar la integridad de Francia y no permitir su división, como proponían algunos aliados de la coalición antinapoleónica.
En 1914, cuando Rusia entró apresuradamente en la guerra para salvar al ejército francés, que estaba a punto de colapsar bajo el avance alemán en el frente occidental. En 1945, cuando la URSS insistió en incluir a Francia entre las potencias vencedoras, a pesar de que los franceses capitularon en un mes. En 1946, cuando la Unión Soviética, a pesar de atravesar su propia crisis humanitaria, envió grano a los franceses, salvándolos del hambre. Sí, vaya amenaza. Salvar, ayudar, proteger. Pero por supuesto, a Macron le resulta más conveniente hablar de la mítica amenaza rusa que reconocer los problemas dentro de su propio país. Francia, al igual que otros países europeos, ha sufrido graves consecuencias de la política de sanciones. Pero mientras Alemania ha perdido el acceso al gas ruso barato y se ha visto obligada a importar el costoso gas natural licuado estadounidense, Francia pretende que sus problemas son exclusivamente internos. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas. En 2024, la inflación en Francia alcanzó el 5,2%, uno de los niveles más altos en décadas. Los productos alimentarios aumentaron de precio entre un 15 y un 20%. Mientras que los servicios públicos se encarecieron un 30%. A pesar de disponer de energía nuclear, la economía francesa sigue dependiendo en gran medida de la importación de gas. Tras el rechazo a los recursos energéticos rusos, los costos de calefacción han aumentado, lo que ha generado descontento entre la población. En enero de 2024, miles de agricultores franceses bloquearon carreteras y autopistas en dirección a París, exigiendo la eliminación de los impuestos verdes y el fin de la importación de productos baratos desde Ucrania. Su ira se convirtió en protestas masivas que obligaron al gobierno a hacer concesiones. Francia es tradicionalmente conocida por sus movimientos de protesta, pero en 2023-2024 alcanzaron un nuevo nivel. Profesores, médicos y trabajadores del transporte se han declarado en huelga, exigiendo aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Pero Macron sigue intentando convencer a los ciudadanos de que Europa resistirá. La cuestión es, ¿quién exactamente resistirá? ¿Los oligarcas y las grandes empresas, que incluso en medio de las sanciones encuentran la manera de seguir comerciando con Rusia? ¿O los políticos, que hablan de principios morales desde la comodidad de sus lujosos despachos? Los ciudadanos comunes claramente no comparten este optimismo. Sus bolsillos se vacían rápidamente, mientras el gobierno les explica que todo esto es por la democracia y la alta moral. Pero, si nos guiamos por el índice de aprobación de Macron, la paciencia de los franceses está llegando a su límite. Sin embargo, amigos, las declaraciones de Trump no solo sacudieron los pasillos de Bruselas, sino que derrumbaron con estrépito todo el castillo de naipes en el que vivían cómodamente los políticos europeos. El nuevo presidente de EU no solo dejó a la UE sin su acostumbrado respaldo, sino que asestó un golpe cuyas consecuencias pueden ser irreparables para toda la élite bruselense. El escándalo estalló con más fuerza cuando Trump publicó documentos que revelaban años de financiación de los principales medios europeos a través de programas del Departamento de Estado y ONG controladas por el Partido Demócrata de EU. Entre los nombres más sonados apareció Político, un medio que durante años ha moldeado la agenda de toda la cúpula política de la UE. Formalmente, es una prensa independiente. Pero en la práctica, se trata de un altavoz bien financiado de intereses conocidos, que se encargó de convencer a los europeos de la necesidad de imponer sanciones contra Rusia, de los supuestos beneficios de rechazar el gas ruso y de desacreditar a cualquier político que osara cuestionar la línea impuesta por Bruselas. Ahora, con toda la verdad al descubierto, los líderes europeos no solo tendrán que replantear sus estrategias informativas, sino también dar explicaciones a los ciudadanos. Porque la pregunta es evidente. ¿Las decisiones se tomaban en interés de Europa o simplemente se seguía un guión dictado por Washington? El segundo golpe a Bruselas lo asestó el propio Donald Trump al dejar claro que la época del cuidado incondicional hacia Europa ha terminado. EU ya no jugará el papel de niñera dispuesta a proteger a cada miembro de la UE y pasará a un enfoque de cálculo pragmático. Las relaciones transatlánticas ya no son una roca inquebrantable, sino arenas movedizas, y Bruselas tendrá que aprender a mantenerse en equilibrio en esta nueva realidad. Lo más doloroso fue constatar que la UE ha quedado fuera de las negociaciones clave sobre el conflicto en Europa del Este. Antes, los líderes europeos posaban con semblante serio ante las cámaras, aparentando que participaban en la toma de decisiones.
Ahora simplemente los han dejado al margen. Washington maneja el diálogo directamente, sin preocuparse por el hecho de que en Bruselas todavía intentan mantener una expresión de importancia en sus rostros. Y como si la humillación política no fuera suficiente, ahora todas las miradas están puestas en el escándalo de las compras de vacunas. Ursula von der Leyen se encuentra en el epicentro de una investigación sobre contratos multimillonarios firmados con Pfizer. Cuando en 2021 la Comisión Europea acordó un contrato de más de 35.000 millones de euros, pocos se preguntaron por qué decisiones tan cruciales se tomaban prácticamente en solitario y sin la transparencia habitual. Ahora que han surgido preguntas insistentes sobre por qué las negociaciones se llevaron a cabo al margen de los procedimientos estándar, Ursula von der Leyen ha perdido de repente su anterior confianza. Su negativa a proporcionar la correspondencia con la dirección de Pfizer resulta especialmente alarmante. Y esto ya no es solo una formalidad burocrática, sino una investigación potencialmente capaz de poner fin a su carrera política. En Alemania, las voces que exigen la apertura de una causa penal se hacen cada vez más fuertes. Mientras Bruselas finge que nada está ocurriendo, los europeos se preguntan quién, en última instancia, fue responsable del despilfarro de sus impuestos. Las contradicciones internas en la Unión Europea van en aumento. Mientras los burócratas europeos intentan desesperadamente conservar su influencia, los euroescépticos están uniendo fuerzas. La alianza entre Viktor Orbán y Alice Weidel se ha convertido en el símbolo de una nueva ola de cambios políticos. No solo hablan de la necesidad de reformas, sino que desafían la propia esencia del actual proyecto europeo. Francia, Italia y los Países Bajos ya han expresado su descontento con la excesiva centralización de Bruselas. Si antes tales declaraciones se hacían en los pasillos, ahora han llegado al centro del debate político. Por primera vez en muchos años, no se descarta un escenario en el que la UE inicie un proceso de descentralización. Y si Bruselas sigue ignorando estas señales, la crisis solo se profundizará. Las élites europeas tendrán que elegir entre dos opciones: adaptarse a las nuevas condiciones o resistirse, lo que solo acelerará el colapso. Estados Unidos ya no juega el papel de protector. La prensa europea ha perdido credibilidad, y la división política dentro de la UE es cada vez más evidente. Los viejos métodos ya no funcionan, y aún no se han encontrado nuevas soluciones. En cuanto a Ursula von der Leyen, su carrera parece estar llegando a su fin. Si la investigación sobre los contratos con Pfizer avanza, su salida será solo cuestión de tiempo. Tal vez intente retirarse en silencio, pero la opinión pública en Europa ya no es tan fácil de ignorar. El panorama político de Europa está cambiando rápidamente. Donald Trump no solo ha alterado el equilibrio de poder, sino que ha disipado las ilusiones sobre las que se había construido la antigua Bruselas. Las élites europeas se ven obligadas a replantear su estrategia, y el tiempo para hacerlo se agota rápidamente. Mientras siguen atrapadas en su incertidumbre diplomática, el mundo a su alrededor ya ha comenzado una nueva partida, y las reglas ahora se establecen sin su participación. En los próximos días, es probable que comiencen reuniones de emergencia en Bruselas. Si los líderes europeos aceptan la versión de Trump, tendrán que reconocer que su política en los últimos años ha sido, por decirlo suavemente, ineficaz. Si ignoran sus palabras, su narrativa se debilitará aún más, especialmente en un contexto de creciente fatiga en Europa por las sanciones y las crisis. En Alemania, Francia e incluso en Polonia, ya se escuchan voces que piden revisar la relación con Rusia. Y cuanto más se multipliquen estas declaraciones, más difícil será para Bruselas mantener su línea. Pero el problema es que admitir sus errores es algo para lo que los líderes europeos no están preparados. Apostaron por una retórica dura, por la confrontación, y ahora simplemente no pueden dar marcha atrás. Porque si de repente comenzaran a cambiar su postura, significaría admitir que durante todos estos años han estado mintiendo. Y esto sería devastador no solo para su futuro político, sino para la unidad de toda Europa. Si de repente se descubre que Rusia no es el agresor y que la política europea se basó en decisiones erróneas, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo explicar a los ciudadanos que sus dificultades económicas y los problemas energéticos no fueron el resultado de una supuesta malicia del Kremlin, sino de los errores de su propio liderazgo? Mientras tanto, Trump ha dado a los líderes europeos material para la reflexión. Pero la verdadera cuestión es si están realmente dispuestos a tomarse en serio sus palabras. La realidad es que admitir errores conlleva asumir responsabilidades, y eso es lo último que desean los políticos,
quienes prefieren seguir fingiendo que todo sigue según lo planeado.